Hola a todos y bienvenidos a Money and Markets. El aviso de las elecciones europeas es muy diferente a lo que probablemente leáis en los titulares de los periódicos. Todos los días vais a escuchar lo siguiente. Número uno, que han vuelto a ganar los partidos tradicionales y ese concepto que se repite constantemente de proeuropeos. Número dos, que la estabilidad de la Unión Europea no está en riesgo. Y número tres, que el avance de la ultraderecha es muy preocupante. Sin embargo, el mensaje de estas elecciones es completamente diferente. No es el avance de la ultraderecha, es el hartazgo de los ciudadanos con lo que ha sido una agenda impuesta desde la burocracia europea que no tiene absolutamente nada que ver con lo que es el proyecto europeo, que es un proyecto que merece la pena defenderse. Se está hablando de partidos antieuropeos simplemente porque están capturando el descontento de los ciudadanos cuando los grandes partidos no solamente es que ignoren las señales que les llegan de los votantes, sino que simplemente redoblan la apuesta a pesar del fracaso empírico de las políticas llevadas a cabo. El gran mensaje de las elecciones europeas es un no rotundo a la utilización de la Agenda 2030 para imponer intervencionismo, dirigismo y políticas equivocadas. El verdadero mensaje de las elecciones europeas es un no rotundo a la imposición por parte de una burocracia extractiva y unos tecnócratas que no han sido elegidos de un modelo completamente equivocado y lo más importante, que es que ha fracasado. El gran problema de la Unión Europea es que tiene todos los ingredientes para ser una gran potencia económica de crecimiento, de libertad y de oportunidades. Y sin embargo, lo que nos hemos encontrado con esta imposición de un modelo equivocado, dirigista e intervencionista, ha sido que la Unión Europea se convierte en una máquina de generar estancamiento. La Unión Europea no está en estancamiento por la política monetaria, ya estaba en estancamiento cuando los tipos reales y nominales eran negativos. La Unión Europea no está en estancamiento por la guerra de Ucrania, etcétera, sino por una política equivocada que permea a muchos sectores. Número uno, el tecnológico. La Unión Europea no solamente no es que se haya perdido la batalla tecnológica, es que no se ha presentado a la carrera tecnológica. La Unión Europea desplaza inversión tecnológica fuera con una fiscalidad equivocada, con una burocracia equivocada. Además de la tecnología, tenemos un problema con la industria, la agricultura y la ganadería. Es absolutamente alucinante que la Unión Europea, que se creó precisamente para fortalecer los lazos comerciales y defender la agricultura, la ganadería y la industria, lo que esté haciendo es destruirlos. Y además destruirlos con una agenda verde equivocada. El gran problema de estas elecciones también es que no aprendan los partidos de centro derecha y de centro izquierda que unirse a la ultraizquierda en una coalición lo único que está llevando es a la desaparición de los partidos primero de centro izquierda, pero puede ser un gran problema para los de centro derecha. Claro, la agenda verde está dirigida, coordinada y además impuesta por un grupo de activistas que no solamente no sabe nada de energía, nada de industria, nada de agricultura y nada de ganadería, sino que además está impuesta por unas personas que cuando ven la equivocación de sus políticas redoblan la apuesta. Lo hemos visto en Alemania. Destruyen las nucleares, dependen más del gas ruso, entran en grandes dificultades cuando se generan esas sanciones hechas desde la arrogancia y la ignorancia y, oh sorpresa, ¿qué es lo que hacen? Van y cierran más nucleares. Es decir, estamos hablando de activistas que se niegan a reconocer la realidad. Y cuando tienes activistas que se niegan a reconocer la realidad, y la realidad les da un sopapo en la cara, lo que hacen es acudir a la represión a los ciudadanos. Por eso es tan peligroso reorientar estas elecciones hacia otra coalición
entre el Partido Popular Europeo, el Grupo Socialdemócrata y la ultraizquierda. ¿Por qué? Porque volverá a generar el mismo descontento que están capturando partidos que podremos llamar radicales, de derecha, lo que usted quiera. Llámele, póngale el adjetivo que usted quiera. Lo que están es capturando el descontento real de los ciudadanos, descontentos con una política de inmigración completamente equivocada. Todos los países del mundo, Estados Unidos, China, tienen política de inmigración. El único agente económico del nivel de la Unión Europea que tiene esta especie de locura con la inmigración ilegal es la Unión Europea. Es que es absolutamente increíble que se tenga que debatir sobre tomar medidas contra la inmigración ilegal. ¿Se imaginan ustedes entrar en un debate sobre las políticas o sobre las actividades ilegales de cualquier otra persona? La inmigración ilegal se debe luchar contra ella. Bien. El tema de la inmigración ilegal, el tema de la energía, una política energética miope que hace que las industrias europeas paguen más de un 80% más por la electricidad que las norteamericanas. Una política industrial miope que hace que las industrias no solamente no vengan a Europa, sino que se vayan. Y una política agrícola y ganadera que está haciendo que lo más granado, lo más fértil, lo más eficiente de nuestro tejido productivo, el sector primario, esté sufriendo como nunca. Por lo tanto, el mensaje es muy claro, se puede cambiar, hay que cambiar, pero hay que cambiar escuchando a los ciudadanos, no escuchando a los activistas que siempre acuden a la represión para imponer sus ideas contra viento y marea. Que no te engañen. Estamos en clave de las elecciones europeas y su resultado y, por supuesto, uno de los factores más importantes para entender por qué la Unión Europea no lo está haciendo bien son esos planes de estímulo, uno detrás de otro, el plan Juncker, el Next Generation, le van poniendo nombres de todo tipo, y el tema de los fondos europeos, en particular en España, es un absoluto fiasco. Y para hablar del fiasco de los fondos europeos, nadie mejor que el coordinador de estudios del Instituto Juan de Mariana, Diego Sánchez de la Cruz. ¿Cómo estás? Muy bien, Daniel, encantado de estar en tu programa. Habéis hecho un informe muy detallado sobre el impacto y el fiasco de los fondos europeos. Dinos unas cuantas conclusiones de este informe. Para mí lo más llamativo de todo es que el gobierno nos dijo que estos fondos iban a aumentar el crecimiento, ¿no? Que iban a generar mucha más actividad económica en España. Y luego, cuando revisamos los datos del primer trienio de aplicación de los fondos, porque ya han sido desplegados en el 21, en el 22 y en el 23 y un poquito lo que va de 24, el impacto sobre el PIB ha sido un 80% menor de lo que se nos dijo. Es decir, por cada 5 euros de crecimiento adicional que se nos prometieron, solo se ha generado 1. Pero ¿qué es lo más llamativo de todo? O casi mejor, ¿por qué no están teniendo impacto sobre el crecimiento? Porque el grueso de este dinero se está yendo a apuntalar gasto estructural, gasto corriente y, en definitiva, hasta subvenciones, transferencias y desembolsos habituales de las administraciones públicas. El 80% de los fondos terminan en las manos del propio sector público y, además de los 80.000 millones de euros de ayudas a fondo perdido que se va a gastar el gobierno con cargo a Bruselas, casi 40.000 se van a ir directamente, como te digo, a gasto corriente. Entonces, evidentemente, son fondos que no generan crecimiento y no lo van a generar porque básicamente lo único que están haciendo es apuntalar más y más gasto público. Y lo que más nos preocupa no es solo eso, sino que además se están desembolsando estos fondos a cambio de una serie de reformas. Y las reformas resulta que son cargarte el mercado del alquiler, cargarte la sostenibilidad del sistema de pensiones o cargarte las estadísticas del mercado de trabajo. Entonces, son contrarreformas a cambio de unos fondos que luego se despilfarran en el propio sector público. No se me ocurre un escenario peor, porque la política económica gira peor y la política presupuestaria gira peor. O sea, nefasta idea estos fondos, o tal y como se han planteado en España, al menos. Y una de las cosas que tú comentabas en el informe es el impacto real en la economía productiva ha sido de menos de 20.000 millones de euros. Claro, la gente dirá, oye, pues 20.000 millones de euros suena bien, ¿no? Eso tal, pero es que es bajísimo, y además los grandes beneficiarios de los fondos de Next Generation
son las administraciones públicas y te tienes que ir, creo que es al número 17 o 18 hasta llegar a encontrar la primera empresa privada. Una empresa, sí. Además, yo creo que tú fuiste una de las personas que en su día pues planteó la idea de que ya que se van a inyectar 163.000 millones en la economía española, que quizá tendría algo de sentido canalizar el grueso o al menos parte de ello a través de rebajas fiscales para que fueran las propias empresas las que, en base a los objetivos del programa, que en este caso son digitalización y descarbonización principalmente, se acogiesen a incentivos fiscales. Pues bueno, el gobierno lo que ha hecho es dedicar el 0,6% de los fondos a incentivos fiscales, después de decir que no se podía hacer. Primero dijo que no se podía hacer, luego se podía hacer, pero solo dedicaron el 0,6% y por lo tanto el 99,4% se ha ido a puro gasto. Ahora, de esa paleta de 163.000 millones, como tú bien dices, solo hay 20.000 millones que se han ejecutado realmente. Porque aquí hay mucha propaganda. Estos fondos se han presentado 9 veces. Ha habido 9 actos institucionales presentando el despliegue original. Y desde entonces los ministros pues, se pasean por todos los actos hablándonos de cómo van a velocidad de crucero, que decía Nadia Calviño en su día. Bueno, pues la velocidad de crucero es que de 163.000 solo se han ejecutado 20.000 y que de esos 20.000, como estamos diciendo, 8 de cada 10 euros se quedan en la propia administración pública. Entonces, da igual por dónde lo cojas, la verdad es que el informe es un informe sobre el impacto de los fondos europeos, pero el titular que le hemos puesto en el Instituto Juan de Mariana es el fiasco de los fondos europeos, porque es que no hay otra manera de definirlo. A mí me parece muy importante también porque yo recuerdo que yo tuve, no sé si el honor o la condena de leerme todo el documento. En aquel documento decían que iban a crear 12 puestos de trabajo por cada millón invertido, pero vosotros mostráis que el impacto sobre el empleo es inexistente. Correcto, porque como decía alguna tonadillera, las palabritas se las lleva el viento, ¿no? Yo sé que tú eres más rockero, ¿no? Pero al final una cosa es el plan, que bueno, tiene un nombre muy rimbombante, Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 9 actos de presentación, etcétera, lo que estamos comentando bien. A la hora de la verdad, ¿qué ponía en esos papeles que nosotros nos leímos, nuestros espectadores, pero bueno, la mayoría de los españoles no? Pues de lo que se hablaba es de generar 900.000 empleos adicionales, ¿no? Por encima de lo que sería el ritmo general de creación de empleo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es filtrar las estadísticas de paro para poder interpretar las cosas, porque desde que se anuncian estos fondos hasta hoy hay entre medias una contrarreforma laboral que lo que ha hecho es distorsionar la estadística de empleo, clasificar a fijos, discontinuos, inactivos como ocupados, efectivos, etcétera. Entonces, primero hay que hacer un filtrado. Cuando terminamos el filtrado vemos que, por ejemplo, en 2023 no hubo creación efectiva de empleo. Entonces, claro, casa muy mal con la promesa de generar 900.000 empleos en 3 años, el hecho de que en el primer año de despliegue completo de los fondos no se haya generado en términos efectivos ningún puesto de trabajo adicional en España. Entonces, se promete empleo y el impacto sobre el crecimiento es 5 veces mejor de lo anunciado. Se promete crecimiento y el impacto es 5 veces menor de lo anunciado. Se promete empleo y el efecto es inexistente en términos efectivos. Entonces, ¿a qué le apuntamos? Quizá a que se ha animado la inversión privada. Pues los datos nos demuestran que la inversión está entre un 2 y un 3% por debajo de lo que estaba antes de desbloquearse estos fondos europeos. Inversión extranjera, quizás se va a animar a venir a España por aquello de que, bueno, hay este programa tan atractivo de fondos en funcionamiento. No, hay un 20% menos de inversión extranjera en España a lo largo del pasado ejercicio. Entonces, I+D, por ejemplo, I+D, estamos en el gasto I+D por cápita un 50% por debajo de la media en la Unión Europea. Entonces, no solo son unos fondos que en sí se están yendo a puro despilfarro, es que no tiran de la economía, no generan ni actividad, ni crecimiento, ni inversión, al revés, la deprimen. Claro, y cuando miramos los fondos europeos, además, tú has dicho algo que a mí me preocupa muchísimo. Aquí se han aprobado estos fondos europeos a cambio de unas reformas que han sido contrarreformas. Claro. Que han sido contrarreformas. Pero, ¿qué pasa con la Unión Europea? ¿Dónde está la Unión Europea ante una evidencia como la que vosotros mostráis, ¿vale? Ante la evidencia de que esas contrarreformas son
bueno, negativas para la economía, etcétera. ¿Dónde están? ¿Qué pasa? Bueno, parece que tienen visión de túnel, ¿no? En seguir ejecutando siempre las mismas políticas, ¿no? Y mencionabas el citado Plan Juncker, Eso fue una cosa que viene continuado ahora de estos fondos Next Generation. La política monetaria, ¿no? Por ejemplo, esta semana hemos conocido que la propia vicepresidenta del Banco Central, con buen criterio, el señor Luis de Guindos, informa de que efectivamente el panorama de la inflación no es en absoluto halagüeño. Sin embargo, su superior, Christine Lagarde, viene de aprobar una rebaja de tipos. Es decir, después, al mismo día que sube las expectativas de inflación. Entonces, hace tiempo que desde el punto de vista del inversor o del mero observador económico se ha vuelto muy difícil interpretar lo que está haciendo Bruselas, porque las señales apuntan en una dirección, las acciones avanzan en la dirección contraria, y así es muy difícil consolidar un tipo de política económica que funcione mínimamente. Claro. En el caso que nos ocupa es preocupante porque las 3 reformas estrella de los fondos europeos han sido desastrosas. Es decir, ley de la vivienda. Manda un papel a Bruselas que dice, oiga, esto es una ley de la vivienda, ¿no? Y Bruselas aparentemente le echa un vistazo y le da el visto bueno. Claro. Ok, ¿qué hay en la ley de la vivienda? La asfixia y el control de precios del mercado del alquiler. Seguridad social. La propia Bruselas emite en su informe sobre envejecimiento una evaluación demoledora de esa reforma y sin embargo le da el visto bueno y sigue desembolsando fondos europeos. O la contrarreforma laboral, que más que una reforma es una reclasificación estadística de puro maquillaje de parados, ¿no? Entonces, claro, en vez de reformas, son contrarreformas, le quita aún más el sentido a este programa. Porque normalmente la idea de estas grandes burocracias, que también es el caso de la Unión Europea, pero también lo ha sido el FMI en el pasado, es, bueno, te presto dinero para que hagas reformas que son dolorosas a corto plazo, para amortiguar el golpe y que, bueno, pues con un poquito de estímulo en la economía a corto plazo, en el medio y largo plazo ya recojas los frutos de esa política económica que estás implementando, que puede parecer dolorosa en el corto plazo. Bueno, es que aquí lo que tenemos es lo peor de los dos mundos. Exacto. Tenemos el despilfarro a corto plazo y los malos resultados que vamos a tener a medio y largo plazo y que ya vemos en mercado laboral, vivienda, etcétera. Claro, porque mostrábamos antes un gráfico del Financial Times en el que decía pues que las economías del sur de Europa, Italia y España, lo están haciendo mejor que Alemania. Oye, que es que con la inyección de fondos Next Generation, que va incluida dentro del PIB, y el aumento de deuda, parece que queda muy bien y luego resulta que luego vienen los sustos, ¿no? Y luego cuando vienen los sustos la Unión Europea no reacciona. ¿Cómo ves tú, ya con la clave de las elecciones europeas y ya con los resultados encima de la mesa, primero tu análisis de cuál es, digamos, la gran clave de estas elecciones, y el número 2, cuál es, que si crees que podemos ver a menos a medio plazo algún tipo de cambio en este dirigismo que luego no termina por funcionar? Pues por partes, ¿no? En cuanto al crecimiento, seguimos aún arrastrando ese efecto rebote en las estadísticas de actividad, pero cuando estiramos todo el último periodo y analizamos los últimos 5 años de crecimiento, la tasa de aumento del PIB en España ha sido del 0,8 anual. Es increíble, ¿eh? Ese ha sido el aumento del PIB cuando nos olvidamos del enorme bajón y del enorme rebote posterior. Cuando lo estudiamos en 5 años y lo vemos encadenado, estamos hablando de 0,8% de crecimiento anual. Siempre se dijo que la tasa de crecimiento en medio plazo en una economía con la española era del 1,5%. Sí. O sea que con Sánchez crecemos un 50% menos de lo que era el crecimiento tendencial, a pesar de los fondos europeos y que la distorsión que te genera el salir de una pandemia en las estadísticas de paro. En 2023... casi 2/3 del crecimiento se explica por el aumento de la deuda pública, que a su vez está inyectada por otro programa de estímulo, en este caso monetario, el del Banco Central Europeo. O sea que con los datos del PIB, mucho maquillaje y poco aumento real de la actividad. Por eso, y en tronco con la interpretación política, por eso hay malestar y por eso hay mucha gente en la sociedad europea y española que no se siente del todo cómoda con el rumbo que siguen las cosas, porque efectivamente ellos comprueban que no están mejorando sus condiciones de vida y en muchos casos, y lamentablemente, tiran a opciones que se sitúan en los extremos, ¿no? Yo creo que Bruselas en cualquier caso no está escuchando, que no ha habido una reflexión seria de las élites europeas sobre por qué hay tanta contestación a cuestiones como la política migratoria, a cuestiones como el estancamiento económico, a cuestiones como la forma en la que se ejecuta o se canaliza la agenda en materia climática o de medio ambiente. Y en la medida en la que no se module, mejore, refinen esas respuestas políticas,
el apoyo a las opciones que estén en el centro o en el centro derecha y centro izquierda puede ir menguando especialmente por el flanco de la izquierda, como vemos, y el apoyo a otro tipo de opciones políticas va a ir creciendo. Y luego ya en clave española sí que es verdad que hay una clara mayoría social que está contra este gobierno, pero claro, en el Parlamento tenemos la aritmética de unas elecciones que por 4 diputados de diferencia nos dijeron lo contrario. Entonces hay sanchismo para, no sé si para rato, pero para algunos años más, y habrá que seguir explicando las consecuencias que eso tiene para la economía española. Y mientras tengamos informes como los que publicáis vosotros, pues tenemos más información y mejor en la que desmontáis esas cosas. Les recomiendo a todos los que nos están viendo que veáis el impuestómetro, que eso generó un daño, ahí una urticaria entre los econolistas estos pagados por el gobierno y el informe publicado, el fiasco de los fondos europeos. Vamos, yo creo que esto no es ni no lo debaten, yo creo que ni siquiera los que los defienden. Muchísimas gracias, Diego, por venir a este programa. Ya sabes que estás en tu casa y que te esperamos cuando publiques otro o cuando quieras, ¿eh? Claro, encantado, un gusto. Daniel. Gracias. Las elecciones europeas han sido todo un revulsivo en el que ha habido grandes noticias, grandes titulares, pero también tenemos que plantearnos qué impacto tienen estas elecciones en una Unión Europea que está ahí, pues que no termina de crecer, que no termina de alcanzar su potencial, y en el que la inversión extranjera, pues es un tema clave, no solamente la inversión extranjera, sino además la inversión de los propios países, porque hay grandes retos en tecnología, en industria, en energía, etcétera. Por lo tanto, para hablar de todo ello, pues tengo aquí a mi buen amigo Albert Rivera. Albert Rivera, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Un placer estar aquí con ustedes. Que estás ahora con un montón de proyectos de asesoría, de empresas, etcétera. Bueno, me he pasado otra vez al lado bueno. Que está en el lado correcto. Yo venía del sector privado, como sabes, estuve en la política 12 años, que es por lo que la mayoría de gente me conocerá, obviamente, pero desde hace casi 5 años que dejé la política, pues he vuelto al sector privado, he montado una consultora, y ahora también me he metido en un club empresarial, un business club en Madrid, con lo cual todo lo que son inversiones y movimientos empresariales en Madrid, en España y España, Latinoamérica, pues es algo que ahora me toca muy de cerca, ¿no? Qué bueno. Cuéntame ese club empresarial, ¿cómo se llama y qué es lo que hace? Bueno, lo primero es que yo creo que Madrid se ha convertido en un foco de atracción, ¿no?, de inversiones. Si antes Barcelona, mi ciudad natal, pues era la que atraía las inversiones extranjeras a España, hoy en día Madrid atrae 7 de cada 10 euros, ¿no? Con lo cual se ha convertido en una referencia. Segundo, el mundo latino, somos los latinos de Europa, ¿no? Por tanto, Madrid se ha convertido, junto con probablemente DF y con México y con Miami, en ese eje, digamos, de los negocios también del ámbito latino. Y luego, al final, España es un país seguro, es un país amable, es un país agradable para muchos, mucho capital latinoamericano que está llegando, y por tanto todo eso ha hecho que Madrid se convierta en un lugar interesante para invertir y para vivir. Claro. Por eso decidí participar de este proyecto en el que ya era miembro, soy una membresía como socio, me he metido en el capital, ahora soy el presidente del Club Rahim, y estamos ahí en Goya con Velázquez, y es una casa de conexión de personas, de negocios, de profesionales. Hacemos eventos, hacemos rondas de inversión, preparamos presentaciones de libros, hacemos en definitiva eventos con las empresas que necesitan también su espacio en la sociedad civil, ¿no? Más allá de la política, el mundo empresarial necesita también ese espacio, y es bonito ahí desde el Club Rahim pues colaborar en que surjan negocios entre ellos, ¿no? Muy bien. Oye, pues al Club Rahim hay que prestarle atención, porque a mí sí me preocupa. En las elecciones europeas ha habido un cambio muy importante, en Francia ha sido la debacle de Macron, en Alemania la debacle de Scholz. Hemos analizado los datos y hemos visto, bueno, pues cómo los partidos tradicionales parece que pierden fuelle, la Unión Europea no crece, deja mucho que desear en cuanto a atracción de inversión, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues yo creo que la Unión Europea, es duro decirlo, yo soy un europeísta convencido, pero precisamente por ello soy crítico, ¿no? Claro, una vez cuando los Lib Dems, que estaban en el Grupo Liberal, yo estaba en aquella reunión cuando se produjo el Brexit, en la reunión siguiente, me acordaré siempre que tomó la palabra uno de los Lib Dems, de los liberales británicos, y dijo que somos profundamente europeístas, dice, y por eso no pierdan ustedes de vista que tienen que ser muy críticos con lo que hace la Unión Europea, ¿no? Porque si no lo haces bien, el euroescepticismo crece, que es lo que está pasando, ¿no? Yo el resultado lo interpreto también como
con una posición de Europa frágil en el mundo, no tenemos una política exterior común. Se está viendo con muchos casos, el ejemplo de Ucrania, el ejemplo de Israel y muchos otros casos, no hay una voz común fuerte. Segundo, no tenemos capacidad en el mundo de la tecnología, que es donde nos está marcando el mundo, no tenemos ninguna una gran empresa europea, todas son o asiáticas o americanas. Y tercero, estamos en una debacle también en términos demográficos y sociológicos, es decir, Europa es la vieja Europa más que nunca, somos más viejos que nadie, tenemos menos hijos que nadie y estamos condenados, desgraciadamente, a jugar un papel secundario en los próximos años. Entonces, Asia va a ser el protagonista, el Pacífico va a ser el eje, como tú bien has explicado muchas veces, y yo creo que tenemos que espabilar, ¿no? Como se dice, hay que, este resultado europeo debería servir por lo menos para plantearse, oye, la Agenda 2030 tiene que ser 2030 o 2035 o 2040 o más flexible o menos exigente con nosotros mismos. Si China y Asia funcionan como un tiro y América aguanta, Europa ¿qué papel está jugando? ¿Qué somos? Los actores secundarios, los pagafantas, con perdón, de la fiesta. Entonces, yo creo que este resultado debería servir por lo menos para que no haya dogmas intocables, ¿no?, en Europa, y que Europa sea más flexible, más competitiva. Oye, yo estoy a favor de defender el medio ambiente y a la par estoy a favor del crecimiento económico, por supuesto. Entonces eso es compatible, lo están demostrando otros países. Entonces no me parece que debamos ser los campeones del fair play, pero los perdedores de la globalización, ¿no? Entonces yo creo que debemos volver a jugar ese partido, pero bueno, este resultado, por lo menos creo, ese mapa que vemos ahí, ha crecido mucho la derecha más dura, ha ganado la derecha. Vamos a ver si hay cambios de verdad, si hay una autocrítica por parte de Europa y miramos un poquito más por nuestras empresas y por ser más competitivos, ¿no? Yo creo que esa es la clave, ¿no? Yo creo que tú lo has dicho muy bien. O sea, la Unión Europea tiene todos los ingredientes para ser un centro mundial de atracción de inversión, de libertad, etcétera, y con este dogma impuesto, que además... Autoimpuesto, además, ¿no? De alguna manera. Autoimpuesto, además, por parte de una minoría burocrática muy específica, pero sobre todo el que se considere que se es antieuropeo por criticarlo, sobre todo ante la evidencia del fracaso. Claro. Yo creo que eso es importante. Es que la paradoja de todo esto es que hemos puesto unas reglas de juego mundiales en las que los ganadores son otros. Claro. Entonces, Estados Unidos, pues, de alguna manera, tiene un país mucho más flexible, mucho más, con una fortaleza económica mayor, con una tradición económica mucho más liberal, pero Europa, paradójicamente, siendo una sociedad de bienestar y una sociedad de libertad, pues se está convirtiendo en uno de nuestros problemas, ¿no? Esa falta de flexibilidad. Entonces, yo espero que rectifiquemos, repito, desde el europeísmo convencido de que Europa es un lugar maravilloso para vivir, para trabajar, para invertir, pero dejemos ya de repetir mil veces el dogma y empecemos a ver cómo va el mundo, ¿no? Yo creo que la paradoja es, por ejemplo, con el coche eléctrico, oye, está muy bien, pero la realidad es que los chinos te han pasado la mano por la cara, ¿no? Entonces, si nosotros le estamos brindando un panorama global en el que China, una autocracia además y con otras reglas de juego no democráticas, está jugando el partido y está ganando, y tú le estás brindando cada día las pelotas para que meta goles, ¿no? Entonces yo creo que Europa debe por lo menos jugar un papel, mirar un poquito, no digo al ombligo, pero sí mirar un poquito más por los intereses europeos propios de nuestras empresas. La reindustrialización que se dice, yo no creo en ella, porque no creo en ella básicamente porque no podemos ni debemos pensar que en Europa vamos a pagar mano de obra más económica o más competitiva que en otros lugares, pero sí creo que la tecnología, la innovación, el diseño, es decir, ser cabezas pensantes con aliados productivos que puedan ayudar en la producción de nuestros bienes y servicios, y con eso, un poco como hace Estados Unidos, ¿no? Que se buscan sus alianzas, México, Brasil, la India, pues yo creo que ahí está el partido. Desde Europa y Estados Unidos deben, yo creo, trabajar juntos también, en vez de darse la espalda, trabajar juntos, pero tener también su propia agenda, ¿no? Claro, no convertir a Europa en el museo del mundo, ¿no? Pero claro, sí, el turismo es maravilloso, pero claro, el turismo ya no da más de sí. O sea, España, por ejemplo, hemos hecho el récord este año. Estábamos otro día en Ibiza, tú y yo, hablando de esto, en una conferencia. Es difícil traer más turistas, puedes dejar más calidad, pues tal, pero claro, es una industria brutal que hay que cuidarla, pero no puedes solo tener en tu mapa la industria del turismo, ¿no? Y España es el ejemplo, es decir, no tenemos grandes empresas tecnológicas, estamos perdiendo esa batalla, y bueno, 1 de cada 2 patentes del mundo son chinas, 1 de cada 2 ingenieros son chinos. Ellos han puesto las pilas, antes copiaban, ahora inventan, ya no es aquello que inventen ellos, y yo creo que Europa en los próximos 20 años tiene que preguntarse qué quiere ser de mayor, ¿no? Y bueno, este resultado europeo que sirva, por lo menos que sirva para abrir un debate que yo creo que sí que se va a producir, espero que se produzca, ¿no? Sí, yo creo que además, yo creo que tú has dicho algo muy importante, es los que somos profundamente proeuropeos, que queremos que el proyecto europeo crezca y se desarrolle de manera adecuada, es precisamente
lo más importante es ser críticos con lo que no funciona. Claro. Es ser críticos con lo que no funciona, porque una agenda mal llamada verde que además consigue lo contrario a lo que busca proteger, porque es que es alucinante, que Alemania consume más carbón ahora que hace 10 años y aquí dicen que no se puede cambiar nada. Hombre, pues está claro que no estamos haciendo bien las cosas. Está claro, y yo creo que también la unión política es difícil de evitarla, ¿no? Porque al final la unión económica, pues el euro es evidente que el euro tiene unas bondades, pues estamos protegidos, digamos, una estabilidad económica y financiera, por unas libertades de comercio, de movimiento, pero la política exterior, por ejemplo, en un mundo en guerra, literalmente, con la guerra que tenemos brindada en nuestras fronteras o lo que está pasando en Palestina, no puede ser que España, por libre, vaya a reconocer unilateralmente el Estado palestino y que otros países de Europa hagan lo contrario y otros no digan nada. Entonces, me parece que no nos van a tomar en serio en el mundo si Estados Unidos tiene una voz y Europa tiene 27 y a veces ni se les escucha. Con lo cual, yo creo que es una voz tenue, además, 27 ecos, pero no hay una voz fuerte, ¿no? Entonces, Estados Unidos, todo el mundo le sigue mirando y dice, ¿qué piensa Estados Unidos de esto? No, más allá de si gana Trump, no gana Trump, pero sigue siendo el país hegemónico en términos de política internacional. Y yo creo que Europa, eso, que sí que había jugado históricamente después de la Segunda Guerra Mundial un papel muy importante en el mapa mundial, hoy ni siquiera es eso. O sea, hoy no cuentan con nosotros en realidad. Es decir, las decisiones que toma la ONU o las decisiones importantes en una guerra nos miran así, pero tampoco somos tan determinantes como ha sido históricamente Europa, ¿no? Que ha sido un poquito quien ha marcado un poco el camino de Occidente, ¿no? En términos de libertad, de valores. Creo que ahí también, yo creo que una unión política más fuerte, que por lo menos fije algunos principios básicos. No hay que estar de acuerdo en todo. Eso es. Pero 4 cosas básicas en el mundo de qué queremos ser, quiénes son nuestros aliados, con quién queremos comerciar o no, cuáles son nuestras reglas de juego. Yo creo que sería bueno que Europa se lo planteara para no quedar fuera de juego. Y yo creo que además, precisamente ante la importancia, o sea, vienen unos años en los que la inversión en inteligencia artificial, en tecnología, en industria, en energía, pues que se va a tener que llevar a cabo va a ser de billones de euros, ¿no? Claro, si tú lo que estás constantemente es regulando, interviniendo y subiendo los impuestos, es que no solamente no es que pierdas una voz o que la cosa no vaya muy bien, es que el nivel de diferencia con respecto a los países líderes se agranda, ¿no? Luego en el programa vamos a mostrar un gráfico que es el diferencial de productividad con Estados Unidos entre 2000 y 2024. Se ha aumentado, pero de manera exponencial. Sí, Estados Unidos nunca deja de sorprender y está sorprendiendo para bien el comportamiento económico que está teniendo, ¿no? Es decir, no hay paro prácticamente, un paro técnico cero, es decir, estamos en una situación de fortaleza, el crecimiento económico bien, es decir, Estados Unidos se está defendiendo mejor frente a esta situación que Europa, ¿no? Y eso tiene que ver probablemente con una, no sé si desregulación o una regulación más flexible o una agenda más flexible, llámale como quieras, pero efectivamente si queremos trabajar en esa vía tecnológica, que creo que es la única, y que no es poco, que es la más importante para mí, o sea, yo creo que la industria del siglo XXI, cuando hablamos de industria es tecnología en realidad, y el agro es tecnología, y el turismo es tecnología, todo es tecnología. Yo creo que Europa, donde podíamos dar la batalla es en esa tecnología, en esa innovación, en ese talento, en esa mano de obra cualificada, ¿no? Y ahí impuestos, burocracia, regulación, doble regulación a veces, la transposición a los países es lenta, es decir, creo que ahí es donde tenemos el punto de mejora evidente, ¿no? ¿Seremos capaces los europeos y los políticos europeos? Yo he estado en política y en Bruselas he negociado cosas y he estado con mis colegas y Bruselas tiene un problema que es muy importante lo que pasa en Bruselas porque el 70% de nuestra regulación viene de allá. Es verdad que se han dado pasos y Europa es mejor hoy que hace 50 años, está claro, y hemos mejorado, pero las decisiones a veces se toman pensando en el largo plazo y curiosamente no se piensa en lo inmediato y perdemos de vista un poco los objetivos a corto. Y en Europa se piensa, no, de aquí 20 años, de aquí 30, ya, pero es que la batalla hoy en 5 años estás fuera. Con lo cual yo creo que Europa, los políticos europeos deberían recapacitar y decir, oiga, igual hay que cambiar esto, igual hay que cambiar lo otro, igual nos hemos equivocado, no pasa nada. Yo creo que la sociedad europea agradeceríamos que la política europea hiciera un plan estratégico, ¿no? Digamos, en los próximos 10 años y dijera, oye, vamos a modificar el rumbo un poquito por aquí, vamos a invertir más en tecnología, vamos a ser un poquito más exigentes con los estados para que no carguen de impuestos y de burocracia a los ciudadanos y a las empresas, es decir, un papel un poquito más motor, ¿no? Yo espero una Europa donde en vez de ser, como se llama, la troika, sea un poquito más motor también de lo que pasa en los estados miembros, ¿no? Yo creo que es que al final
lo bueno de un proyecto como la Unión Europea es sacar lo mejor de cada miembro. En vez de ir a un mínimo común denominador, que lo que nos lleva inevitablemente es a igualar a la baja, sacar lo mejor de cada miembro. Y tener un plan a largo plazo no significa planificar que esto es lo que tiene que pasar sí o sí y cualquier desviación es un error. Porque claro, lo que está ocurriendo en la Unión Europea es que cuando se equivocan acuden a la represión al ciudadano, en vez de reconocer, oye, pues tenemos que movernos un poco más para allá, tenemos que movernos más para acá. Es decir, cambiar la palabra planificación por la palabra estrategia. La estrategia es cambio, la planificación es dirigismo. Claro, mira, las empresas lo han hecho, es que es muy evidente. Quien tuviera una empresa en el año 2019 en determinados números, le vino un COVID, nos vino a todos un COVID, una pandemia mundial, paralización absoluta, un lockout, o sea, lo que no había pasado nunca en 100 años, y además le vino consecuencias de ese COVID, además, como tú has explicado a veces, una inflación derivada de las políticas monetarias entonces, y además le sumamos una guerra en Ucrania, con un problema logístico, con un problema energético. Entonces, ante todo eso, no hay ninguna empresa de Europa que no haya tenido que cambiar su plan estratégico. Increíble. Y lo ha cambiado todas las empresas y no lo ha cambiado Europa. Entonces, ese es el ejemplo. Oiga, si lo hacen las empresas y los ciudadanos, si todos hemos puesto patas arriba en nuestras vidas, en nuestras empresas, ¿cómo no lo va a hacer la Unión Europea con un dogma y con una agenda como si fuera inamovible? Oiga, si usted cae una tormenta, pues usted cambia el rumbo, ¿no? O si usted sabe que va a haber marejada, pues cambia el rumbo. Entonces, yo creo que ahí es el ejemplo de cómo los ciudadanos y las empresas sí se han tenido que mover. Sí. Y la política europea no ha sabido quizá reaccionar tan rápido. Y estos resultados yo los leo como cierta reacción, ¿no? De la parte probablemente sí, un giro a la derecha, de la derecha más antipolítica, más crítica, que bueno, hay que verlo también como un toque de atención, pero probablemente tiene que ver con, nos hemos movido todos, nos hemos apretado el cinturón, hemos sobrevivido una pandemia, una guerra en nuestras fronteras. Oiga, ustedes también tienen que rectificar, ¿no? Entonces, eso es la lectura que espero que se haga. En el análisis de esa diferencia entre los estados y las empresas, hay un dato que a mí me parece que es espectacular, ¿no? En un estudio de McKinsey que publicaba Bloomberg, las empresas europeas en competitividad aparecen entre las mejores. Las grandes empresas, sobre todo a partir del tamaño mediano, en competitividad con respecto a Estados Unidos, pues están entre bien y muy bien, ¿vale? Eso es muy importante y eso ha demostrado esa capacidad de adaptabilidad de las empresas. Pero el inmovilismo de los estados ha llevado a que los gastos, entre comillas, extraordinarios del año del COVID se han consolidado y se han anualizado. Han llevado a que se acuda constantemente al bolsillo del ciudadano para cubrir unos desequilibrios fiscales que encima luego no se cubren. Bueno, yo creo que es la gran reforma pendiente, y hablo de España en particular y Europa también, porque al final se parece mucho en algunas cosas, nos parecemos mucho los europeos en esas estructuras de Estado, pero España en particular, la gran reforma pendiente para mí es la administración pública y el Estado. Es decir, ¿por qué Estados Unidos reacciona mucho más ágil, más allá de su historia y de otras condiciones? Pero uno de los motivos por que Estados Unidos reacciona más ágilmente a una crisis es, bueno, primero porque tiene unidad de acción. Aquí somos 17 comunidades y a veces mal avenidos y con problemas territoriales, pero además de eso tienen una agilidad tremenda económica, tienen menos carga en el presupuesto público, con lo cual tiene una forma de vida en la que la gente libremente, con libertad y con responsabilidad, ganan más, pero se financian parte de sus servicios, de sus gastos, y ese gasto público, en vez de estar en las arcas del Estado recaudadas y en el presupuesto público, está en el bolsillo de los ciudadanos y se organizan, ¿no? Hay cosas que me gustan más de Europa y otras que me gustan más de Estados Unidos, pero desde luego me gusta más esa facilidad de adaptarse. Si tú tienes, en España tenemos un sistema de pensiones quebrado, que es un hecho. Una estafa piramidal no reconocida, pero es decir, que la gente piense, los que nos están viendo, que ponemos un dinero que nos va a ir a nosotros, eso no es verdad. O sea, estamos pagando las pensiones de ahora, no las que nos vendrán luego, que igual no tenemos. El sistema de pensiones quebrado y cargando el presupuesto público. Una sanidad que es maravillosa, es una de las joyas de la corona, pero que también tiene que ir a aligerar parte de sus costes y estructuras con colaboración público-privada, con tecnología, con telemedicina, la educación. Es decir, tenemos subsidio de paro, que en España tú puedes estar en el paro y aunque no encuentres trabajo o no aceptes un trabajo, tú cobras el paro. Súmale las pensiones también autonómicas y subsidios, con lo cual
tienes una estructura que si tú eres presidente de gobierno o autonómico o de gobierno nacional, te diría tranquilamente que el 70-80% de tu presupuesto está comprometido. Totalmente. O sea, no tienes flexibilidad para afrontar una crisis porque está todo comprometido con grandes partidas, algunas de ellas incluso obsoletas. Entonces, yo creo que esa estructura europea de bienestar, paradójicamente, nos lastra nuestro movimiento. Sí. Con lo cual, yo creo que habría que flexibilizar en la colaboración público-privada, que Claro. habría que incidir en, por lo menos, no seguir contratando más funcionarios en algunos lugares que son duplicidades o burocracia, sino poner los huevos en la cesta que nos den más competitividad. Pero claro, yo que soy candidato a presidente de gobierno, está en política, debo de reconocer que eso es dificilísimo, porque Claro. la tentación en política es Al pensar statu en el quo. corto plazo y a ver quién se atreve pues a decir que las pensiones no se pueden actualizar porque está la caja quebrada. No, lejos de eso la suben 9 puntos de golpe, Claro. y la pagamos todos. Es decir, son decisiones que son políticamente a corto plazo y partidistas, Claro. electoralistas, pero que al país lo están comprometiendo. Entonces, es muy difícil que los partidos y los candidatos a presidente, salvo que venga un outsider, pero es muy difícil que alguien, digamos, del sistema, aunque saben que el rey está desnudo, no Claro. lo van a decir. Claro. Yo tengo, y tú también, muchos amigos diputados de varios partidos, y yo estaba ahí también, y mucha gente sabe que esto no funciona. El otro día me decía, no diré nombres, un cargo público también importante, que la sanidad española, con el coste farmacéutico Claro. y con el envejecimiento de la población, la falta de natalidad, vamos a un modelo que en 10 años no es sostenible, lo tendremos que reformar, pero a ver quién lo hace, a ver quién lo dice, porque el que lo diga pierde las elecciones. Con lo cual, ahí está el debate que tú y yo hemos tenido alguna vez de si hay que decirlo o no hay que decirlo o hay que actuar, ¿no? Visto lo visto y lo que está pasando en otros países, a lo mejor es que hay que decirlo, Sí. y ser valientes, ¿no? Y contarlo. que es que pero ahí- es difícil, reconozco que es difícil. Yo reconozco que es difícil, pero es que si no eres valiente, las causas que te niegas a defender porque no es Claro. electoralmente aparentemente, o tus estrategas te dicen que ahora no, o no sé qué, no sé cuántos, las abraza una alternativa que lo que quiere es dar el puñetazo en Sí. la mesa. Y la gente al final dice, mira lo que ha ocurrido. O sea, estamos viendo las elecciones europeas aquí en España, pues fíjate, resulta que la gran sorpresa, Alvise Pérez, Alvise se sale Sí, sí. y saca tres Eurodiputado. eurodiputados, que es lo mismo que la coalición de Esquerra Republicana, Bildu, BNG y otros. O sea, demuestra Bueno, eso, ¿no? Sí, porque yo creo que se genera ese hartazgo y, como tú dices, cuando dejas espacios, los espacios se llenan, ¿no? Claro. Y yo creo que ahí hay lo que ha pasado con Alvise y pasó en su día con Vox, pasó con Ciudadanos también, de alguna Claro, manera. Es decir, claro. cuando los partidos tradicionales se duermen en los laureles o no se atreven a plantear sus ideologías o sus ideas, especialmente en el centro derecha, pues fíjate, ha habido mucho movimiento en los últimos años. Ciudadanos Claro. en el centro, Vox, ahora el Vice, Claro. hay movimientos, y eso, a pesar de la fortaleza del sistema de partidos español y del arraigo que tienen y de las, bueno, y prebendas también, muchas que tienen, ¿no? Pero es verdad que la realidad es que la gente al final busca soluciones, ¿no? Y cuando no las encuentra, pues las soluciones a veces son más cortoplacistas o más de cabreo, Claro. que es un poco el resultado. Pero bueno, la lectura de eso es que efectivamente también hay ejemplos positivos. Cuando la gente es valiente también hay resultados buenos. Eso es. Y cuando alguien dice, oye, no, es que la caja está vacía, Claro. no hay plata, ¿no? Pues Claro. no hay plata, no hay plata. Oiga, pues si no en la caja de la seguridad social, de las pensiones, hay que reformarla y no se puede subir 9 puntos las pensiones, pues a lo mejor hay que decirlo. Sí. Y si se dice, pues la mitad igual te deja de votar, pero igual la otra mitad dice, hombre, este está diciendo la verdad, ya era hora, ¿no? Es decir, yo reconozco que yo que he estado en esa posición y intenté ser bastante valiente en esas cosas, luego también te caen buenas leches por serlo, pero entiendo que cuando estás en una estructura de partido, una candidatura, cuando empiezas a crecer, es complicado porque tus propios partidos, tus propios votantes, los medios... Empiezan a poner los frenos. Empiezan, no, esto ahora no, oye, cuando acabe la campaña, no, después tal... Y yo no soy presidente de gobierno, pero me imagino que si encima eres presidente todavía te coge más vértigo a ese tipo de medidas, ¿no? Claro. Pero no nos va a quedar otra, porque al final, esto lo que hablábamos, el modelo que tenemos actual en Europa, alguien le va a tener que meter mano en algún momento, y si no lo hacemos, bueno, pues perderemos poder adquisitivo, perderemos competitividad, seremos más pobres en definitiva, ¿no? Claro.
Y lo que no queremos, ninguno de los dos, y los que nos estáis viendo, es que España y Europa se conviertan en el museo del mundo, que hay muchas oportunidades de inversión y grandes empresas que lo están haciendo todo lo bien que pueden con toda la cantidad de grilletes con las que están viviendo. Albert, un gusto que hayas venido a visitarnos. Ya sabes. Oye, y enhorabuena, he visto hoy las placas de estáis creciendo como la espuma, sí. O sea que enhorabuena. Ya, la verdad, estamos teniendo unas audiencias fantásticas y muy contentos, y ya sabes que estás en tu casa. Aquí el que viene la primera vez repite, ¿no? repite, Muy o sea bien. que Pues cuando nada, quieras. un placer, fuerte enhorabuena. abrazo. Gracias. Vamos a ver uno de los vídeos que siempre nos manda José Ramón Riera, que merece la pena analizar porque, como siempre, nos presenta algunos datos que no son muy conocidos, pero que son muy importantes para la economía española. Adelante. Buenos días, Daniel. Hoy para Monian Markets traigo algo que llevaba tiempo pensando en hacerlo, y más sobre todo porque varios empresarios me han comentado que tienen enormes dificultades para crear empleo, fundamentalmente por los costes sociales y las cargas sociales que tienen que pagar las pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿qué he hecho? Bueno, pues ha sido ver cuáles han sido los ingresos de las cotizaciones sociales del último tiempo y cuánto se ha creado empleo. Si yo te dijese, antes de contarte los datos, que la creación en la seguridad social, comparando el primer trimestre del 2019 y el primer trimestre del 2024, ha crecido un 9,6%, te va a parecer razonable, sobre todo teniendo en cuenta que los fijos discontinuos han pasado a sumar un número importante en este crecimiento. Pero ¿sabes cuánto ha crecido las cotizaciones sociales que pagan los empresarios por los trabajadores desde el primer trimestre del 2019 hasta comparado con el primer trimestre del 2024? Pues se ha multiplicado por 3 las cotizaciones. Sí, no se nos asuste nadie. Eso es lo que ha pasado. Mira, los números exactos son número de personas que cotizaban a la Seguridad Social el primer trimestre del año 2019, de media en el primer trimestre eran 18,9 millones de cotizantes. El primer trimestre del 2024 ha pasado a ser de 20,7 millones de cotizantes. Es decir, dividido una cifra por la otra, el crecimiento es de un 9,6. Pero en el primer trimestre del año 2019 pagamos 37.000 millones. Los empresarios ingresaron en la Seguridad Social 37.000 millones. En este primer trimestre del 2024 han ingresado exactamente 48.447 millones de euros. Implica un incremento del 31%. Ahora entiendo lo que me estaban contando estos amigos empresarios. ¿Cómo es posible que creciendo solo los cotizantes un 10%, ni eso, un 9,6%, estén recaudando un 31% más en cotizaciones sociales? Bueno, pues esto es lo que notan de verdad los empresarios. Este es el sufrimiento que tienen las pequeñas y las medianas empresas, y no nos olvidemos que ese tejido empresarial es el que produce casi el 90% del empleo. No me extraña, como me estaban comentando, que tengan enormes dificultades para hacer frente a estos costes sociales. Daniel, esto es una auténtica primicia elaborada especialmente para ti. Espero que todos los personas que ven tu programa de televisión te estén agradecidos por todo el esfuerzo que haces para comunicar este tipo de cosas. Nos vemos en el próximo vídeo. Estamos hablando en este programa sobre las elecciones europeas y el impacto que tiene el gran cambio que ha habido en los votos de los ciudadanos. Vamos a ver unos cuantos gráficos que nos explican por qué la Unión Europea está en estancamiento. Número 1, aquí vemos, cortesía del Financial Times, cómo nos dicen, los países del sur de Europa lo están haciendo mejor que Alemania. ¡Ojo! Que la Unión Europea está
repitiendo los mismos errores de la crisis previa al 2011. Es decir, lo que está es dejando que algunos países se presenten como la gran alternativa de crecimiento tirando de deuda. Claro, ¿cómo no lo va a hacer mejor Italia y España que Alemania cuando Italia y España están aumentando la deuda con unos déficits absolutamente ridículos que lo que hacen es inflar el Producto Interior Bruto? Siempre le digo a todos ustedes, y se lo digo a mis alumnos, que ¿qué es mejor? ¿Un país que crece un 0,3% y reduce su deuda un 4%? ¿O un país que crece un 2% y aumenta su deuda pública un 5%? Pues yo lo tengo muy claro, el primero. Claro, entonces no es que los países del sur de Europa lo estén haciendo muy bien, es que los países de Europa están aumentando, los países del sur de Europa están aumentando masivamente sus desequilibrios. Y aquí hay una diferencia. En este gráfico podéis ver que Italia, España, Portugal y Grecia los ponen todos juntos. Oye, que Portugal y Grecia están haciendo sus deberes, que el problema de lo que estoy contando del aumento de deuda y del aumento de déficit viene primero de España y un poco menos de Italia. Vamos al siguiente gráfico que nos dice algo más sobre el estancamiento europeo. Primero, el Banco Central Europeo ha bajado los tipos de interés 25 puntos básicos el mismo día en el que sube las expectativas de inflación para el año 2024 y el año 2025. En este gráfico cortesía de Bloomberg nos explican algo alucinante, que es que el Banco Central Europeo ha bajado tipos en un entorno de inflación no persistente, sino acelerándose. Y esto es peligroso, ¿por qué? Porque el Banco Central Europeo está incumpliendo su mandato, y está incumpliendo su mandato en un entorno en el que se está empobreciendo a los ciudadanos de Europa. Luego se quejan sobre las supuestas, los aumentos de los votos radicales, etcétera, etcétera. Pero si es que esto es la receta del estancamiento. Vuelvo a repetir. La Unión Europea no está en estancamiento, la eurozona no está en estancamiento por casualidad o por la política monetaria. La Unión Europea ya estaba, y la eurozona ya estaba, en estancamiento con tipos nominales negativos. El Banco Central Europeo se equivoca bajando tipos, le está pasando a los ciudadanos más empobrecimiento vía inflación, más empeoramiento de las condiciones generales para los ciudadanos, cada uno de ellos, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, y todo para que los estados irresponsables fiscalmente sigan financiándose a un tipo mucho más bajo de lo que indica su solvencia y su capacidad de pago. Vamos al siguiente gráfico que nos explica más sobre el problema de la Unión Europea. Esto es el destrozo de diferencial de productividad con respecto a Estados Unidos de la Unión Europea. Es que es difícil de entender cómo se puede llegar a este nivel de destrucción constante de la productividad, tanto en la parte que tiene que ver con la producción como lo que tiene que ver con el sector trabajo. Pero es que es alucinante. Según Bloomberg Economics hay un 18% de diferencia de productividad con Estados Unidos. Luego te dicen que ¿por qué es esto? ¿De dónde puede venir? Si se subvenciona la baja productividad y se penaliza la alta productividad, sale esto. Vamos a ver el siguiente gráfico. En este siguiente gráfico lo que podemos ver es otro de los grandes problemas de la Unión Europea, los altísimos precios de la electricidad. Aquí veis la diferencia en este gráfico alemán, que os voy a traducir, la diferencia entre el precio de la electricidad de las industrias en los países como Italia, España, Alemania, de los más altos, como podéis ver en la parte derecha del gráfico, con respecto a los de la parte más baja, los que tienen la electricidad más baja, que son Estados Unidos, el que tiene más bajo, y después China, Es decir, lo que nos está mostrando es la pérdida de competitividad por una política energética absolutamente equivocada. Y esto es clave para entenderlo, porque es que en la Unión Europea los precios de la electricidad para la industria son superiores a los de Japón, son superiores a los de Turquía, son superiores a los de Canadá, son superiores a los de Corea del Sur, estamos hablando de grandes potencias industriales, son superiores a los de Estados Unidos y a los de China.
Y además de ser superiores, cuando hay periodos de bajada de materias primas, se suben los impuestos y los costes regulados y por lo tanto se sigue consolidando esos precios que no son superiores por poquito. Es que estamos hablando de superiores en prácticamente el doble, más del doble, etc. Tremendo, ¿verdad? Vamos a ver otro gráfico que nos explica la debilidad de la Unión Europea. La tecnología. La tecnología nos muestra que la Unión Europea no solamente está perdiendo la batalla tecnológica, es que ni se ha presentado a la carrera tecnológica. Si veis las grandes compañías del top 1000 tecnológico, en la Unión Europea, el porcentaje del top 50 es bajísimo, bajísimo comparado con las compañías de Estados Unidos. Pero en los siguientes 200 también es bajísimo con respecto a Estados Unidos y China. En los siguientes 250 también bajísimo con respecto a China y Estados Unidos. Y en los siguientes 500 también. Es decir, estamos hablando de prácticamente 1000 compañías. 1000 compañías, y las europeas están entre las menos importantes en las grandes, en las 200 más grandes, en las 500 más grandes, queda exactamente igual. Es tremendo. Y todo esto es por una política fiscal equivocada y una política regulatoria completamente entorpecedora, no por casualidad. Vamos al siguiente gráfico que nos explica también otras debilidades de la Unión Europea. La agricultura. Esto que veis aquí parece raro, ¿no? Pero es la pérdida de lo que es superficie agrícola disponible para, para ofrecernos nuestros alimentos, etcétera. La pérdida de superficie agrícola en 2010, 2013, 2018. Estamos hablando de una pérdida de superficie agrícola brutal, además que ha estado aumentando año tras año por una regulación que destruye a la agricultura. Y esto es un factor extremadamente preocupante, porque hemos visto cómo en tecnología, en agricultura y en política monetaria, la Unión Europea se está equivocando en muchas cosas y la eurozona tiene graves deficiencias que hay que mejorar, y que hay que mejorar desde la proactividad, no desde decir esto es lo que hay y te tienes que aguantar. Vamos al siguiente gráfico que nos explica también otra gran debilidad. La Unión Europea continúa siendo un líder en cuanto al sector de automoción. Pero la política verde se está equivocando. ¿Y se está equivocando por qué? Aquí tenéis este gráfico cortesía de Bloomberg que muestra cómo China en tecnología y en exportación de vehículos eléctricos va a estar y está muy por encima de los países de la Unión Europea a la hora de ganar cuota de mercado. Es decir, que no solamente hemos puesto en peligro la ganadería, la agricultura y también el sector tecnológico, sino que una regulación equivocada y una política verde equivocada le está dando alas a China, que hace muy bien, por supuesto, porque es muy competitiva y tiene la tecnología, contra las grandes empresas y las buenas industrias automovilísticas que tiene la Unión Europea, dejando a estas industrias hundidas, sobre todo ante la evidencia de que no tenemos ni cobre, ni minería de litio, ni nada de lo que es necesario para de verdad ser líderes en vehículos eléctricos. Todo esto son factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de entender por qué las elecciones europeas han sido tan diferenciadas en cuanto al voto, y tenemos que cambiar, ¿cómo? Poniendo por delante la competitividad y no la burocracia, poniendo por delante la libertad económica y la inversión y no el gasto público y la deuda, poniendo por delante a los creadores de empleo y a los contribuyentes y no a los subvencionados y a los que destruyen a la industria, eliminando las veleidades de activistas y atrayendo la opinión y el acuerdo con aquellos que saben de energía,
que saben de industria y que saben de verdad de crear empleo y de crecimiento. Así es como mejora la Unión Europea, no como lleva haciéndolo en los últimos 10 años. Las elecciones europeas han sido un sopapo, un auténtico jarro de agua fría de realidad para todos aquellos que continúan con la intención de mantener un modelo intervencionista que encima no ha funcionado. El modelo europeo hay que defenderlo y hay que defenderlo criticando lo que no funciona. Y es evidente que no funciona cuando perdemos la batalla tecnológica, la industrial, la agrícola, la ganadera y encima una fiscalidad confiscatoria y extractiva se une a una política de inmigración equivocada. Todo eso se puede mejorar y es, por lo tanto, esencial que los ciudadanos recuerden a los políticos que es momento de reflexionar, que es momento de ajustar y cambiar las cosas que son equivocadas y de dejar a las empresas respirar para que Europa vuelva a ser crecimiento, libertad y, por supuesto, prosperidad.